Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al segundo día del coloquio Migrantes, Refugiados y Asiliados en América Latina. Y vamos a dar comienzo a la primera sesión. El primer ponente es el doctor Leonardo Senkman de la Universidad de Tel Aviv y su ponencia se titula Asilados, Exiliados, Desplazados en América Latina, Paradigmas Cambiantes, siglo XX y XXI. Leonardo Senkman es investigador asociado al Instituto Harry Truman del Departamento de Estudios Hispánicos y América Latina de la Universidad de Jerusalén. Entre sus temas de investigación se encuentra la temática de inmigrantes, exiliados y refugiados en América Latina, y su último libro del 2018, en conjunto con Luis Roniger, Mario Schneider y Saúl Sosnovsky, se titula Exile, Return and Diaspora, Changing Cultural Landscape in Argentina, Chile, Uruguay and Paraguay, editado por la Oxford University Press. Buenos días y muchas gracias por la invitación, por un tema que me parece necesario y muy actual, no solamente, como ustedes saben, en Europa, sino también en América Latina. El exilio político ha logrado una merecida respetabilidad como campo disciplinario autónomo, a diferencia de otras emigraciones forzadas que recién ahora empiezan a ser estudiadas por diversas disciplinas de las ciencias sociales. Mi presentación, precisamente, se propone indagar en una agenda de investigación en curso sobre la inmigración forzada, cuya magnitud de migrantes forzados internos y externos en Colombia y América Central ameritan un estudio especial desde la perspectiva analítica, pero más allá, desde la perspectiva analítica de los estudios, ¿no es cierto?, de las migraciones forzadas, pero más allá del análisis del exilio político. Durante años, con otros compañeros, hemos dedicado a estudiar el exilio político. Creo que tiene una autonomía, como dije, disciplinaria, pero en cambio hay un campo en construcción nuevo, que es los estudios de las migraciones forzadas, y de eso quiero hablar ahora. Si Colombia es el caso más extremo en América Latina, en el año 2015 los desplazados forzados internos, ya vamos a hablar también de los externos, pero los internos sumaban 6 millones de migrantes, de acuerdo a datos del Banco Mundial. Otros 5 millones de colombianos residían en el exterior y, según ACNUR, 400.000 eran clasificados como exilados y refugiados, que es una clasificación especial y particular, distinta que la del exilado, de los cuales, de esos 400.000, solo el 28,6% fueron reconocidos con algún estatuto de protección y derecho de residencia permanente, mientras que la mayoría, el 71%, más del 71%, necesitaban de protección como refugiados y no la tenían. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, en un informe que denominó muy especialmente Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador, realizado con el apoyo de ACNUR y otras entidades, denomina movilidad interna a causa de la violencia como la causa principal de esa emigración forzada. Y constata de que los hechos de violencia contra la población salvadoreña
se ubican como la tercera causa de movilidad interna de la población en los últimos 10 años, pero después de razones económicas y familiares. Para decir que no es la causa para ellos, la causa política, el motivo de la violencia política, lo que más incidió en la expulsión de población. La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235.700 personas, son datos del año 2016, a desplazarse forzosamente, perdón, del año 2018, es decir, realmente hace 2 años, que 235.700 personas están consignadas como desplazados en El Salvador, según una encuesta nacional de la Jesuita Universidad Centroamericana, que dio a conocer estos datos a principios de este año, del 2019. La violencia y persecución política es solo una de diversos tipos de violencia en esos países, no precisamente la más influyente entre las causas de la huida. Para gente como nosotros que hemos trabajado en el exilio político, esta constatación a mí me hizo cambiar, no digo cambiar de rumbo, pero sí darme cuenta de que hay que buscar ahora otro tipo de análisis y no solamente quedarse en el exilio político. Enrique Corazza de los Santos somete a discusión la hipótesis que yo comparto de que la violencia se ha constituido paulatinamente en un componente transversal fundamental para la comprensión del desplazamiento forzado transfronterizo. Él sostiene que la violencia estructural en esos países, a la violencia estructural de esos países se debe agregar la violencia criminal, delincuencia en la calle, el crimen organizado, pandillas y maras, la total inseguridad ciudadana por ineficiencia de seguridad pública, la falta de lugares de trabajo y la violencia microsocial cotidiana. En la literatura de ciencias sociales, a la tradicional caracterización binaria de migrantes económicos y de refugiados, se ha agregado una tercera categoría: los migrantes de supervivencia. Esa categoría incluye, por supuesto, a los inmigrantes forzados, que no huyen estos inmigrantes por razones políticas, razón por la cual la ley internacional no los considera como refugiados y no les da protección. Esos desplazados internos carecen de un marco legal internacional para su protección y asistencia, y la responsabilidad de su situación sigue siendo del Estado, pero no se ocupa el Estado de esos ciudadanos desplazados contra su voluntad. Pero hablar de migraciones forzadas es hablar muchas veces de actores ausentes del pasado que han sucumbido frente a otras figuras, como la figura del exilado político, del cual me refería antes, pero también de la figura del excombatiente guerrillero en El Salvador, por ejemplo, y frente a la urgencia del drama humanitario de esos grupos forzados, de esos inmigrantes forzados, pareciera como que no tienen en Honduras, Guatemala y en El Salvador el perfil que había sido reconocido para los exilados. En pocas palabras, esta figura del desplazado forzado ausente como figura, piensen ustedes en los que vieron en televisión permanentemente los forzados desplazados sirios. Nadie se acuerda, nadie sabe quiénes son estos desplazados, como tampoco se sabe quiénes son los miles de desplazados colombianos o salvadoreños. En cambio, sí sabemos mucho más quiénes son los exilados perseguidos políticos.
El abordaje desde las relaciones internacionales y los estudios migratorios empezó a analizar las insuficiencias del actual régimen de refugiados, a fin de alertar del desastre que su situación implica para los derechos humanos y la amenaza a la seguridad internacional. Alexander Betts, que dirige el departamento en Oxford de estudios de desplazados forzados, o de refugiados, o de emigrados forzados, él es el que desarrolló el concepto de migración de supervivencia, desde el lente analítico de las relaciones internacionales, subrayando precisamente la desprotección que sufren masa de emigrados forzados por causas naturales, crisis alimenticias, conflictos armados y otras clases de violencia, pero no por persecución política, razón por la cual no son considerados como refugiados por los países de refugio. Otros, como los politólogos Alice Bloch y Georgia Donna, en su libro también reciente, Forced Migration, que salió en el 2018, estudia de modo interdisciplinario la reconfiguración de fronteras, incluidas las fronteras virtuales, la expansión del desplazamiento prolongado y los cambios de la protección internacional y acceso a los derechos de los migrantes forzados en diversas geografías, en África y en áreas de la cuenca del Mediterráneo, pero no en América Latina. Ellos no estudiaron el caso latinoamericano. El Oxford Handbook of Refugees and Forced Migration también se refiere ahora, en la última edición, a este caso que estoy diciendo para desligar la conceptualización de lo que son migrados forzados de lo que son exilados. A principios, mi abordaje desde la historia social comparada, ejemplificada con los casos de Colombia y El Salvador, intenta abordar la complejidad, pero también las posibilidades que abre el estudio del regreso de emigrantes forzados en el contexto de los acuerdos de paz alcanzados en Colombia y en El Salvador, que pusieron fin a décadas, como ustedes saben, de guerra civil y de violencia política. Colombia es un caso donde es posible analizar migraciones forzadas que incluyen tanto a las figuras de refugiados como exiliados políticos en el exterior, dentro de las consideraciones del acuerdo de paz. Además de los desplazados internos, mientras que el exilio político empezó a estudiarse debido a la posibilidad de acceder a entrevistas a políticos, intelectuales y publicaciones de los grupos expatriados en el exterior, prácticamente casi nada se conoce de los desplazados forzosos internos colombianos, pero tampoco se conoce demasiado de los emigrados por razones económicas. Durante más de medio siglo, facciones armadas, incluidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, han devastado partes inmensas y remotas agrícolas del país. Esta violencia, en combinación con operativos militarizados contra el narcotráfico, financiados por el gobierno de los Estados Unidos, ha matado a 220.000 personas, expulsó a millones de sus tierras y obligó a cientos de miles de civiles colombianos a huir del país. A principios de la década del 2000, es decir, hace 18 años, 17 años, se observó un aumento en la violencia entre facciones en guerra y el desplazamiento interno de civiles. Las oleadas de refugiados comenzaron nuevamente en el 2002, cuando las conversaciones de paz entre la FARC y las fuerzas gubernamentales colombianas se rompieron. Aunque ambos contrincantes han participado en negociaciones de paz desde el año 2012, las operaciones militares continúan. Según la estimación de ACNUR, las crisis del desplazamiento de Colombia son de las más graves del mundo. Como dije antes,
tienen cerca de 340.000, estiman en 340.000 refugiados fuera del país y 6,5 millones de personas de desplazados internos. Desde la perspectiva de factibles líneas de investigación histórica, de historia social comparada, sobre las migraciones forzadas, los acuerdos de paz negociados entre el gobierno colombiano y la FARC en 2016, es decir, hace 3 años, posibilitan el acceso a fuentes confiables y permiten nuevos abordajes metodológicos. Pero hasta muy recientemente, apenas 3 años antes de esos acuerdos de paz, que abren, como dije, vías inexploradas, de participación ciudadana en Colombia para excombatientes, en cambio, los desplazados internos y externos fueron olvidados. Nuevamente, la figura del combatiente o de los exilados están sobre la figura de los desplazados. El ejemplo ilustrativo que yo analizo es el de las víctimas registradas por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, que recordaba en el año 2013, es decir, hace 5 años, a los 60.000 desaparecidos, 30.000 secuestros, 13.000 víctimas de violencia sexual y 220.000 muertos, sin mencionar, en cambio, a los migrantes forzados. Esto está en el Centro Nacional de Memoria Histórica y está publicado este informe. Esta ausencia se hace más urgente llenarla gracias a las perspectivas abiertas, como dije, por los acuerdos de paz, donde sí se habla del regreso de refugiados, de exilados y de migrantes forzados. Esos acuerdos restituyen a los mismos migrantes forzados la condición de sujetos del drama vivido por la violencia y su desplazamiento geográfico. Hasta hace poco tiempo, las masas de inmigrantes forzados eran estudiadas desde arriba, a nivel macro, analizadas por disciplinas como las relaciones internacionales, los derechos humanos, la ciencia política, la sociología. Y los informes más serios fueron, por supuesto, los producidos por organismos internacionales de socorro, protección jurídica y asistencia. Pero ahora, la participación ciudadana de los propios migrantes forzados retornados o que empiezan a retornar, prevista en los acuerdos ya iniciados de paz, tendientes a colaborar en el logro de sus 3 grandes objetivos: la búsqueda de la verdad, la justicia transicional y la reparación, permiten a nosotros empezar a estudiar el fenómeno tanto del forzado, del inmigrante forzado, como del que retorna. En contraste total con el caso colombiano, el caso salvadoreño prácticamente no toma en cuenta los acuerdos de paz en El Salvador, a diferencia de Colombia, a los desplazados internos y externos, casi ignorados por completo en la búsqueda de la verdad y la violación de los derechos humanos que están previstos en los acuerdos de paz de El Salvador. La violencia por la guerra civil en El Salvador y el achicamiento del mercado laboral a partir de los 80 fueron los responsables de un éxodo masivo de inmigrantes forzados. El éxodo, no quiero por razones de tiempo dedicarle más tiempo, pero para que tengan una idea de lo que es este éxodo, fue de tal magnitud que en 1982 las Naciones Unidas estimaban que alrededor de 1/3 de la fuerza laboral había huido del país. Unos 20.000 refugiados salvadoreños buscaron asilo en Nicaragua y se estima que entre 80.000 y 110.000 se reubicaron en Guatemala y luego en México. Pero es en Estados Unidos donde la mayoría se encuentran. Entre 1979 y 1988 se calcula que 500.000 salvadoreños llegaron a los Estados Unidos. Y hay otras estimaciones. Pero por razones de tiempo tengo que empezar a hacer la comparación y las conclusiones. Vuelvo a decir, a pesar de la importancia de esta migración forzada, el proceso de reconstrucción y transición democrática de El Salvador
no contempló ningún plan específico para abordar procesos de retornos que ofrecieran soluciones duraderas a la problemática de los emigrados forzados. Quienes hicieron algo no fue el Estado y el gobierno, sino entidades de la población civil, de la sociedad civil. Sobre todo un ejemplo que es la Red Nacional de Emprendedores Retornados de El Salvador, que ha hecho por lo menos algunos planteos y algunos trabajos que, si ustedes quieren, después se los puedo explicar. Para concluir, el exilio político es solo un tipo de migración forzada de nuestra época causada por la violencia política, pero que no está precisamente entre las causas de la huida masiva. La emigración forzada interna y externa de países como Colombia y El Salvador requieren un estudio histórico desde la perspectiva analítica comparada, insisto en esto, más allá de los abordajes del exilio político. Los acuerdos de paz en Colombia abren vías hasta ahora no exploradas de participación ciudadana, no solo para excombatientes, sino también para desplazados internos y externos por la guerra, ya que los acuerdos restituyen a esos desplazados la condición de sujetos del drama vivido por la violencia y su desplazamiento geográfico. La participación ciudadana de los desplazados está prevista en los acuerdos de paz al crear la Comisión de la Verdad, la Comisión Especial para la Paz, para juzgar crímenes y violencia mediante la justicia, lo que se llama la justicia transicional. A diferencia de los acuerdos de paz en Colombia, los acuerdos de El Salvador, a pesar de la importancia de la emigración forzada, no contemplan programas específicos de retorno ni tampoco a los emigrados económicos por parte de las instancias estatales. Las pocas iniciativas provienen de la sociedad civil salvadoreña. Por último, para mí una de las conclusiones más importantes, el análisis comparativo de los retornos agrega al análisis sincrónico de los migrantes forzados la dimensión diacrónica para analizar casos diferentes en un mismo periodo histórico y también casos a largo plazo de la historia, tanto en el propio país de donde ellos salieron, como en los países donde ellos se refugiaron. Muchas gracias.